intensa le cegó. Le dijo Pablo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Camino a Damasco, y una luz intensa le cegó. Le dijo Pablo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Dios les bendiga, queridos hermanos de este seminario de estudios bíblicos, el Toque Celestial. Aquí estamos para estar en esta tercera parte de este estudio tan maravilloso, tan hermoso como la biografía del apóstol Pablo. Vamos a entrar en una de las partes más ricas y preciosas de esta historia bíblica real de un hombre que se convirtió de perseguidor a ser emblema del cristianismo en los primeros tiempos de nuestros tiempos cristianos. Vamos a leer el libro de Hechos 9:3 para avanzar en esta parte. Y dice: ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto, desde el cielo, lo rodeó un gran resplandor, como de un rayo. Esta Biblia es la traducción en lenguaje actual. Y podemos llegar a la conclusión inicial de que, sin duda alguna, la conversión de Pablo es la más famosa
de las conversiones de toda la historia de la iglesia. Y Lucas está tan impresionado con ella que narra en 3 ocasiones diferentes: Hechos 9, 1, 22, Hechos 22, 6, 16 y Hechos 26, 12, 18. En estas tres oportunidades, Lucas se encarga de describir todo lo que sucedió en ese momento eh, tan trascendental en la vida del apóstol Pablo. Ahora bien, sabemos que la conversión o el encuentro, porque la conversión dura un tiempo, pero este encuentro en Damasco y estas repeticiones son muy llamativas. Si nos fijamos en que Lucas es un escritor cuyo estilo se caracteriza por la brevedad y la concisión, pero se toma su tiempo, lo narra 3 veces, como que quiere que dejar en claro bien los sucesos y la transformación de un hombre en las manos de Dios. La conversión siempre se produce como una consecuencia de una iniciativa divina. Jesús inició un encuentro que terminó en la conversión de Pablo, y Pablo no tuvo reparos en admitir que no hizo nada que le hiciera merecedor de la salvación. Por el contrario, en sus propias palabras afirmó ser el peor de los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Nadie puede jactarse de la salvación como algo que haya logrado por sí mismo o de lo que sea merecedor. Efesios 2:9. Creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que si hemos sido llamados y escogidos por Dios, no tenemos que jactarnos porque sabemos que Él escoge lo vil y lo peor del mundo para mostrar su gloria. Por eso encontramos que en esta situación Pablo reconoce su condición antes y también conoce su ubicación después. Qué bien que nosotros podamos discernir cuál ha sido nuestra ubicación antes y cuál es nuestra posición hoy en día. Estamos en deuda por lo que hizo Dios en medio de cada uno de nosotros, en deuda por habernos cambiado la vida, en deuda por darnos una nueva identidad y una nueva razón por la cual batallar y vivir. Así que cuando hay cambios en el ser humano, la iniciativa no lo toma el ser humano, sino lo toma Dios, porque Dios ya tiene un plan bien para nuestra vida. Ahora bien, notemos bien las palabras, porque el doble vocativo usado por el Señor tuvo que recordar a Pablo las numerosas ocasiones en las que Dios había llamado a otros hombres en el Antiguo Testamento, y así a esto le añadimos la luz del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol al mediodía, y tenemos una manifestación de la gloria de Jehová, que una vez más se manifiesta desde el cielo para llamar a un hombre. Por supuesto, no podemos saber con exactitud qué es lo que pasó en aquellos momentos por la mente de Pablo, pero no sería difícil imaginar que le recordara la revelación gloriosa que Moisés vio a la zarza ardiendo desde la que el Señor llamó a ese hombre, Moisés, que creo que después de la del apóstol Pablo es otra de los llamados más especiales, ¿no? Siempre con algo celestial, algo sobrenatural. En este caso a Pablo algo sobrenatural le vino, una luz del cielo, no era una luz terrenal, era una luz del cielo. Y cuando aparecen cosas del cielo como la zarza que ardía y no se consumía, bueno, un hombre grande, un llamamiento grande, importante, Dios está haciendo. Así que todo esto tuvo que impresionar obviamente al hombre intelectual, al hombre sabio, al hombre preparado, capacitado y con poder y con un ejército que lo acompañaba. Claro, que este golpe fue fuerte, muy fuerte. Y bueno, creo que cuando le pregunta Saulo al Señor
le dirige una pregunta, ¿no? Y lo identifica como: ¿quién eres, Señor? Y cuando le hace esta consulta, está reconociendo algo. Hay un Señor ahí, que es grande, que es poderoso y que no lo conozco. Y el Señor se identifica como ese Jesús de Nazaret, a quien él consideraba un ser indigno, un Mesías impostor. Pero Pablo estaba convencido de que Jesús de Nazaret estaba muerto y sepultado, pero ahora comprendió que no era así, puesto que se le había aparecido resucitado con toda su gloria. Entonces se dio cuenta que las palabras que Esteban había dicho antes de morir eran absolutamente ciertas. Ese Dios de Esteban, ese Señor de los judíos, se le aparecía vivo y lo estaba llamando a su obra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso las palabras de Esteban, ¿no? En Hechos 7:56, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Recordemos que diestra es derecha, estamos hablando de poder. Así que encontramos que algunas pinturas de arte identifican que Pablo se cayó de un caballo de camino a Damasco, cuando ni siquiera ni en esa epístola ni en Hechos de los Apóstoles se menciona una caída de un caballo. Es más, podría tratarse de un anacronismo. Según los Hechos de los Apóstoles 9:19, Saulo, respirando aún amenazas sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, esto indica que no había entrado a la ciudad, pero que estaba en el desierto y estaba próximo a entrar. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Bueno, este pasaje nos narra una riqueza de los acontecimientos que ocurrieron ahí. Un acontecimiento que marcaría a toda la humanidad. ¿Por qué me persigues? ¿Me persigues a mi pueblo? ¿Persigues a mi gente? ¿Me persigues a mí? Y en esto tenemos que darnos cuenta que cada vez que el enemigo nos persigue, está persiguiendo a Dios. Que cada vez que el enemigo quiere destruir su iglesia y su obra, está poniéndose en contra de Dios. Y también nos revela algo muy importante. Tú me estás persiguiendo a mí, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Explicábamos en la enseñanza pasada que el aguijón era ese instrumento para guiar al caballo, que lastimaba, que le hacía doler para que el caballo se sujetara. En el estudio están las imágenes de lo que es un aguijón. Y encontramos que esta versión nos dice que él, temblando y temeroso, creo que es una de las pocas ocasiones que vemos al hombre tan importante, tan lleno de poder, tan lleno de conocimiento, de sabiduría, que se encuentra rendido
ante ese ser supremo que lo está llamando. Dice la Biblia que estaba temblando y temeroso. Imaginémonos, por un momento, a un hombre que tiene un encuentro con Dios y que con ese miedo, ese temor y ese temblor, no le queda otra que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh, qué bueno que es poder decirle al Señor en los llamados que tenemos. No solamente que Él nos quiere salvar, también quiere que hagamos algo. Que hay un proyecto de Dios en nuestra vida. Hay un propósito grande de Dios en nosotros y que involucra toda nuestra vida. No parte, toda nuestra vida. Y luego las órdenes, ¿no? Ahora comienza a sujetarse a las órdenes de Dios. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo que siempre hacía Pablo, él hacía lo que quería. Ahora tiene que sujetarse y obedecer porque ha tenido un encuentro con alguien que realmente le ha demostrado que tiene poder y autoridad y que él se ha convertido en el enemigo y que ahora él quiere hacer algo en él maravilloso. Pero lo más asombroso de la historia que se narra aquí es que Pablo se encuentra ciego. Y cuando uno está ciego, depende de otras personas. Cuando uno está ciego, no ve lo que viene por delante. Escucha voces, pero no puede ver imágenes. Pero también dice que cuando lo metieron a Damasco, estuvo 3 días sin ver, pero también estuvo 3 días sin comer ni beber, o sea, el ayuno total. El camino espiritual que comenzaba tenía que comenzar de esta manera. Un encuentro con Dios, una ceguera, un mandato de Dios, una obediencia y un ayuno para saber que algo grande Dios iba a suceder en medio de su pueblo. Siempre cuando ocurren estas cosas, una presencia divina, ¿no? Una voz de Dios y un trato de Dios con nosotros y un propósito de Dios y un mandato para hacer lo que Él quiere que hagamos, algo grande se viene en medio de nosotros y no nos queda más que prepararnos con ayuno y oración. Muchas personas quieren ser grandes cristianos, pero no oran. Muchas personas quieren ser grandes hombres y mujeres de Dios, pero no ayunan. Muchas personas quieren ver la gloria de Dios, pero no hacen nada para estar preparados para eso sobrenatural que está por ocurrir en medio de nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Bien, vamos a continuar con este estudio tan lindo y tan maravilloso en esta parte de la conversión del apóstol Pablo. Hay unas palabras que Pablo expresa muy tremendo en las epístolas, donde no da detalles sobre el hecho de la conversión, pero sí aclara de las circunstancias de su vida. Dice 1 Corintios 15, versículo 3 al 8, donde dice: a mí, quien soy como un aborto. Así se expresa, así como Jesús se apareció a mí, que soy como un aborto, como un abortivo, dice la Reina Valera. Bueno, esta expresión está narrando cómo él se siente, ¿no? Un aborto es alguien no deseado, alguien no querido, ¿no? Algo que se interrumpe y se corta en la vida. Y Pablo sentía todas estas expectativas sobre lo que fue su conversión, ¿no? Y por último se apareció a mí como un abortivo. Alguien que no estaba en los planes, pero que sí estaba en los planes. Y bueno, lo de la conversión, muchas personas
sobre todo los no creyentes, ¿no? El mundo secular da su explicación de todo lo que pasó ahí en ese momento, ¿no? Desde un eclipse hasta un ataque de epilepsia y bueno, muchas cosas que el mundo inventa para tratar de explicar lo inexplicable en la presencia de Dios, ¿no? Así que algunos dicen que es un delirio por el desierto y el sol, de una insolación. Bueno, el mundo siempre le va a encontrar una explicación humana cuando sabemos que todo lo que la Biblia nos dice nos da una explicación divina. El hombre que tiene una experiencia con Dios sabe que Dios hace resaltar eso atípico en la vida de nosotros, porque a veces no hay otra forma de transformar nuestros razonamientos y nuestros pensamientos naturales, tradicionales, religiosos. No hay otro hombre que pueda enseñarnos o ser el medio, no. Tiene que haber una intervención divina, tiene que haber un milagro especial en nosotros. Por eso, cuando hay llamamientos extraordinarios como el que estamos viendo, debemos saber que detrás de ese hombre, de esa mujer, también algo extraordinario Dios va a hacer. Decía en una de las palabras en la clase pasada que todo lo que muere en Dios, después algo mucho más grande crece. En el caso hablábamos de Esteban, un hombre tan importante, y murió, pero detrás de él venía creciendo alguien que iba a ser mucho más importante que Esteban, como el apóstol Pablo. Bueno, indudablemente que después de este milagro poderoso sobre el joven Saulo y ya convertido, también nos narra Gálatas 1:13 que él era perseguidor sobremanera. Este era su trabajo, y asolar con celo las comunidades cristianas, según sus propias palabras. Ahí en Gálatas 1:13, él tenía esta misión, ¿no? Perseguir sobremanera, o sea, no era una persecución liviana, sino que objetiva, y asolar con celo, o sea, causar el mayor daño. Imaginemos sacando hombres, sacando mujeres, dejando niños huérfanos, arrastrados a las cárceles para que los azoten, les golpeen, los juzguen, los condenen y los maten. Entonces, el hombre se jactaba de ese oficio que tenía. Cuando Dios lo transforma y lo toma, claro que se siente como un abortivo, claro que se siente como alguien especial, en el sentido de que indigno de no estar en la presencia del Señor. Y luego, todo lo que él causó en la vida de muchos cristianos, lo tuvo que vivir en su propia vida, y en las palabras que el Señor le decía a Ananías también en la clase pasada: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gracias, porque tenemos la revelación de Cristo en nuestra vida. El milagro se ha producido, pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. ¿Y cuánto tendremos que padecer por causa del nombre del Señor Jesús? Así que encontramos una vida totalmente transformada. Y en las palabras acuñadas de esos textos bíblicos tan bonitos y tan ricos, Filipenses 3, del 7 al 8, dice: lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Oh, qué linda versión esta, qué linda versión esta. Toda la vida de riqueza, de conocimiento, de estudio, de preparación, de ser un hombre religioso, fariseo, judío, ciudadano romano, todo eso ahora lo tengo yo como basura, con tal de ganarme, con tal de crecer, con tal de estar, con tal de asumir la responsabilidad de ser
un hombre de Cristo, un ser llamado por Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, qué privilegio tenemos nosotros. Y tengamos todas las cosas como basura, como perdidas. Aleluya, con tal de ganar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, en el nombre de Jesús. ¿Cuál era el estado de la mente de Pablo? ¿Cuál era el estado de la mente de ese hombre? ¿En qué estaba pensando en los momentos en que desde que encontró la luz, quedó ciego, lo llevan a Damasco y no sabe lo que va a ocurrir de su vida? No sabe lo que va a pasar de aquí en adelante en su vida. Lo único que sabe que ha tenido un encuentro con alguien supremo, alguien todopoderoso, y que lo ha escogido y lo ha llamado a él y que le ha dicho que algo le van a decir de lo que tiene que hacer, que va a haber una misión y que va a haber un mandato. Gracias a Dios. Nuestra vida tiene una misión y un propósito de Dios. Tendremos que descubrirlo, pero para eso tendremos que humillarnos y dejarnos llevar por otro. Porque a veces no vemos, a veces no entendemos y no comprendemos que hay un propósito digno de la gloria de Dios. Gracias por este encuentro narrado. Gracias por estas 3 historias que narra este escritor tan conocido en estas circunstancias que estamos viendo de la conversión de Saulo al apóstol Pablo. Esta situación que encontramos tan bonita, tan importante, ¿no? El hombre que había tenido tantas riquezas y que ahora se encontraba en la pobreza de su humanidad. Así que la mente del apóstol estaría pensando a full, ¿no? Cuando nosotros estamos metidos en un problema, nos ponemos a meditar y a veces ni dormimos de tanto pensar, ¿no? De tanto pensar de esa cita que tenemos con Dios. Ahora, la cita era en la calle derecha, la única calle que se nombra en la Biblia y la única calle que todavía existe en realidad. Ahí en el estudio hay una foto de la calle actualmente. Por supuesto que el mundo secular ha hecho un negocio de todo esto y bueno, la calle derecha era muy conocida y era una calle que cruzaba la vieja ciudad de Damasco de punta a punta. Esto se encuentra en Siria. El libro de Hechos nos narra esta historia de la calle derecha, donde ahí se encontraría con Ananías, ¿no? Así que la ciudad de Damasco fue el lugar donde sucedieron los primeros días y las primeras horas de Pablo convertido, ¿no? Seguramente se transformó todo el pueblo, toda la ciudad, al saber que estaba entre ellos ese famoso hombre perseguidor de la iglesia, ¿no? La ciudad había acogido a todos los cristianos que estaban escapando y había un gran grupo de ellos ahí. Seguramente al llegar la noticia de que había entrado a la ciudad el apóstol Pablo, muchos temieron, muchos comenzaron a preocuparse, ¿no? Pero lo que no ignoraban es que había intervenido Dios. Dios siempre interviene por su iglesia. Dios siempre hace algo grande por sus hijos. Dios siempre, aleluya, sale defensor de los que le sirven a Él. Él nunca nos deja huérfanos. Gloria al nombre del Señor Jesús, aleluya. Y a veces hasta nos asombramos nosotros mismos, los creyentes, de lo que puede hacer Dios en medio de nuestra vida. Así que
este personaje tan aterrador que era Saulo, ahora se estaba viendo que algo había pasado que nadie sabía, solamente la visión que Cristo, que Jesús le mostró a Ananías, ¿no? Y bueno, que lo llevaría también a la cita de la calle derecha y que ahí estaría orando por él, recobrando la vista y mostrándole lo que el Señor tenía para él mediante el Espíritu Santo. Ahora veamos algo muy importante aquí. 3 días ciego, 3 días sin comer y 3 días sin beber. El ayuno era una manera de la expectativa de lo que vendría, la preparación del hombre que estaría por nacer. Pero la sequía, que dura 3 días, seguramente lo habrá puesto a Pablo en una situación de desventaja, siempre dependiendo de otra persona, siempre dependiendo de alguien que lo guíe en la casa para ir al baño, para comer, para vestirse. Qué importante es que nosotros, aleluya, nos pongamos en las manos de Dios. A veces no entendemos los propósitos y las formas en que Dios trata con nosotros. Pero a veces Dios utiliza todos estos medios para demostrar su grandeza y su poder en medio de nuestras vidas. Gracias por ese Ananías. El nombre Ananías significa Dios es piadoso. Dios es piadoso y favorecido de Dios por el Señor. Qué lindo es tener el favor de Dios. Qué lindo es ser un hombre que Dios ha usado para la piedad de nuestra vida. Gracias al Señor. Por eso encontramos la narrativa de Ananías en 9:10, ¿no? El discurso de Pablo en Hechos 22 describe a Ananías como un hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que habitaban en Damasco. Hechos 22:12. Así que encontramos que Ananías es el instrumento escogido del grupo para ir a semejante misión y quedar en la historia como el hombre que oró por el apóstol Pablo. Dice: cuando Ananías fue a Saulo y puso sus manos sobre él, las escamas de tejido muerto en la superficie de sus ojos se cayó y miraron a Ananías. Y después de la instrucción adicional, Saulo fue bautizado. Porque todo gran comienzo de un hombre se basa en la obediencia de la palabra de Dios. No solamente vio la luz, no solamente quedó ciego, no solamente se encontró con el Señor, sino que se le reveló la palabra, se le reveló el plan de salvación, porque es imposible que alguien se bautice si no se le es revelado el plan de salvación. Y ahí narra que Saulo fue bautizado por Ananías. Gracias a Dios, aleluya, que podemos ser bautizados en el nombre de Jesús para terminar con los años de nuestra ignorancia y de nuestra incredulidad y de servir a las tradiciones, a las religiones, para ya no ser más religiosos, sino ser un soldado en el ejército poderoso de Dios. Aleluya. Continuamos, hermanos, con esta tercera parte de la conversión del apóstol Pablo. Ahora, notemos bien que lo que ocurre en esta conversión, algo muy extraño y muy raro,
que sucede. Generalmente que soy de las personas que piensa que la vida pasada o las pruebas, las circunstancias, uno tiene que no olvidarse, pero sí superarlas. Uno tiene que aprender a superar, pero no olvidar. Y nuevamente que la vida pasada de Pablo no la olvidó, por eso menciona reiteradamente en sus cartas vestigios de esa vida pasada, ¿no? Pero también encontramos que la nueva vida le presenta un panorama bastante complicado. ¿Por qué? A ver, pensemos por un momento que el hombre que se entrega a Dios, que tiene un encuentro con Dios, luego de tener una alta posición de riqueza, de poder, de autoridad, ahora se da cuenta que los que le respaldaban en esa vida se convierten en su enemigo, porque la noticia de que Saulo había comenzado a militar en las filas del cristianismo corrió como reguero de pólvora. El hombre que había pedido cartas y que era enviado y que tenía poder y autoridad para perseguir cristianos, ahora se ha hecho cristiano, se ha hecho enemigo de Roma, se ha hecho enemigo del judaísmo, se ha hecho enemigo del fariseísmo. Es alguien digno de perseguir. Y la iglesia, esto es algo tremendo también que nosotros podemos aprender, aleluya. A veces la iglesia no entiende los llamados ni comprende los propósitos de Dios. Dice la Biblia que Pablo estuvo 3 años en el desierto. En ese desierto tuvo experiencias con Dios. En ese desierto fueron pausas, aleluya. Ahí se estaba formando lo que sería en el futuro el gran hombre de Dios. Hermano, en la intimidad, en la soledad con Dios nos formamos y nos hacemos fuertes y poderosos por todo lo que va a venir en nuestra vida. Cuando encontramos las pruebas, la lucha, las dificultades que Pablo tiene a lo largo del resto de su vida, decimos, uy, este hombre qué poderoso que es, este es un superhéroe cristiano, este es alguien realmente lleno de poder, pero ¿sabe qué? Invirtió 3 años de desierto, en soledad con Dios, en intimidad con Dios. Ahí solamente se dedicó a aprender, a estudiar y a comprender y a crecer en Dios para hacerse un hombre fuerte y poderoso. Nadie que quiera trascender en este mundo, aleluya, y no se mete en un desierto, no puede ser nada. Pero aquellos que se meten en el desierto con Dios, salen y regresan victoriosos. Y cuando regresa, ¿qué hace? Se planifica. Yo ahora no me voy a andar con chiquitas, no voy a andar con medias tintas. Tengo que regresar y tengo que irme al encuentro con Pedro. Él es el referente de la iglesia. Él es la roca. Él es el primer apóstol llamado. El hombre que estuvo con Jesús. Tengo que ir a verlo. Tengo que encontrarme. Tengo que decirle que yo también he sido llamado y escogido por Dios. Pero ¿qué dice? Aleluya, las palabras de Dios de este capítulo 9 de Hechos, versículos 26 al 29, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo, todos le tenían miedo. A veces la iglesia descree de la conversión que tenemos, descree del llamamiento que tenemos. Pero ¿sabe qué, hermano? En los desiertos y en la soledad recibimos la confirmación de que realmente hay propósitos grandes en nuestra vida. Y esa confirmación y ese propósito, o sea, la demostración de que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, de que Dios nos quiere levantar, nada lo podrá frenar. Ni el mundo que nos va a perseguir aférrimamente, ni el diablo con toda su artillería y su ejército que se va a enfurecer porque ya no le servimos a él, ahora le servimos a Dios. Ni tampoco la iglesia que desconoce los propósitos, que descree, aleluya, los llamamientos, aleluya, podrá frenar lo que Dios tiene planificado para un gran hombre de Dios. Cuando Dios levanta a un hombre, no hay mano que pueda bajarlo, no hay pastor, ni institución, ni iglesia, no hay nada que pueda frenar el propósito de Dios. El mundo podrá hacer lo que quiera, podrá perseguirnos, azotarnos, golpearnos, naufragios, serpientes y todo lo que le ocurrió a Pablo, y puede golpearnos nuestra espalda, lastimarnos con azotes, aleluya, pero nada podrá frenar lo que ya Dios
lo que ya Dios confirmó con esa luz radiante en medio de nuestra vida, y allá en ese desierto termina por convencernos y transformarnos de tal manera de ponernos en ese horno de fuego y hacernos un hierro fundido, un hierro solvente, sólido, para resistir los embates de la vida que nos espera por delante. Nadie quería juntarse con el apóstol. Qué triste a veces sentirse solo en los llamamientos de Dios. Qué triste que nadie nos crea que Dios ha salido a nuestro encuentro. Pero Bernabé fue alguien que comienza a hablarle a los discípulos. Dice el versículo 27 de este pasaje que leíamos, que entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén. Entraba y salía. Y dice, y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. La primera prueba que tiene Pablo ya convertido es contra los griegos. Y ellos ya intentaban matarlo. Ya había corrido la noticia. En el mundo secular, de la peligrosidad de este hombre en las filas del cristianismo. Mucho más fuerte de lo que fue para el judaísmo y para los religiosos de la época. Me gustan las palabras que había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y que estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y entraba una vida activa. Todo lo que hace el desierto con Dios lo podemos mostrar el fruto en las grandes ciudades, en la intimidad con Dios. Se siembra y en público se manifiesta el fruto espiritual. Hermano, ayuna y ora y busca tener intimidad con Dios, que ahí en lo íntimo y en lo secreto te llenarás de poder para después mostrar el fruto de ese encuentro a toda la gente. Así que una de las primeras circunstancias que encuentra, y la primera barrera que encuentra, son los griegos. ¿Y saben quién eran los griegos? Los hombres más inteligentes, más filósofos, pensadores. Siempre encontramos a los griegos como los pensadores. Ahí está la cuna de los grandes hombres sabios. Claro, ahora esta sabiduría humana es contrarrestada con la sabiduría de Dios y no lo podían resistir, y la mejor manera de sacar de en medio la sabiduría de Dios en un hombre es matándolo. Es matándolo. Así que la conclusión es que estuvo esos 3 años en el desierto, porque la conversión no había terminado. La conversión no fue un día de camino a Damasco. La conversión fue un tiempo muy importante, muy importante. Y esos 3 años marcaron la gran diferencia. Por eso Gálatas 1:15 al 18 dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, no, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco,
Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Cuando lo lógico es, bueno, ahora yo soy cristiano, soy convertido, he visto a Dios, tuve un encuentro con Dios. Este encuentro con Dios lo han tenido, por lo que sé, 11 hombres más. Yo soy el número 12. Bueno, me voy a ver a Pedro. No. El Espíritu lo lleva a Pablo al desierto. Ven 3 añitos que tendrás que invertir de tu vida para capacitarse para todo lo que viene ahora. Así que encontramos que todas las circunstancias que rodean a esta conversión son tremendas y maravillosas. Y que todo lo que viene va a ser mucho más tremendo todavía. En el estudio, por supuesto, narramos con lujo más de detalle todo lo que ocurrió, lo que aparentemente damos a comprender o entender lo que ocurre ahí en ese desierto, el tiempo. Encontramos también que otros personajes bíblicos, ¿no? También tuvieron sus desiertos, el caso de David, Elías, Juan el Bautista. Bueno, ahí no, por cuestión de tiempo no vamos a estar viendo todos estos ejemplos, pero todos los que han estado en un encuentro llamado extraordinario con Dios y un propósito grande con Dios, tuvieron su desierto. Moisés lo tuvo. Y creo que estamos hablando de ese Moisés, que es el hombre más importante del Antiguo Testamento. Así que el mundo le da la espalda al apóstol Pablo y comienzan los adversarios a levantarse para frenar la mano de Dios. Bueno, encontramos que el mundo le da la espalda a Pablo, ¿no? Luego de que se convierte y que la historia se va haciendo más conocida aún, Pablo se encuentra con un mundo que le da totalmente la espalda en todos los sentidos, social, económico, todas las partes. Así que Pablo es el hombre que tiene la misión de romper el muro de separación entre los judíos y gentiles. La misión de él iba a ser muy importante y el diablo lo sabe. El diablo lo sabía. Él quería lograr interrumpir que se derribara ese muro de separación. Y en eso entramos nosotros, los gentiles, porque el muro lo único que hacía era no permitirnos tener acceso a la presencia de Dios, no permitirnos entrar en territorio espiritual de Dios. Así que la función de Pablo en su conversión es tan importante, está en ese movimiento de estratégica militar, espiritual, ¿no? Es trascendental. Yo diría que, a ver, como la Segunda Guerra Mundial, la conversión de Saulo vendría a ser el desembarco en Normandía o la batalla de Stalingrado, para los que conocen un poco de la Guerra Mundial. Batallas que fueron claves. Y esta sí es una batalla clave contra el diablo, que los gentiles también tengan acceso a Dios y tengan un apóstol que les llevaría la bandera gloriosa para que todos y muchas personas y comiencen a multiplicarse iglesias, congregaciones y creyentes no judíos a los pies de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios 4:12, ¿no?, al 13. No tenemos domicilio fijo, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, nos insultan y le decíamos el bien, nos persiguen y aguantamos, nos difaman y respondemos con buenos modos. Se diría que somos basura del mundo, desechos de la humanidad, y eso es hasta el día de hoy. Tremendo, ¿no? Esta traducción, tremendo.
Y otras veces da una precisión geográfica, ¿no? En 1 Corintios 15:32, si mi lucha contra las fieras en Éfeso fue por motivos humanos, ¿de qué me habría servido? Estaba refiriéndose no a animales. Cuando está hablando de fiera, está hablando de un mundo que le está poniendo toda la carga contra él. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario para que cumpla mis propósitos y mis objetivos. Hay una misión que cumplir y el diablo va a querer frenarla. Y los perseguidores podían ser judíos o no judíos. Los perseguidores comenzaron a levantarse y ¿sabe qué? Los perseguidores se levantaron y duraron hasta el día de su muerte. Hermano que estás en Cristo Jesús, que has sido llamado, que has tenido un encuentro con Dios, que has sido bautizado y lleno del Espíritu Santo, y que tienes una misión, te tengo una noticia: el enemigo te va a perseguir hasta el resto de tu vida. Sí, el enemigo va a querer levantar calumnia, mentiras, injurias, te va a perseguir, te va a estropear, te va a querer matar, te va a querer deshacer, te va a querer cortar, te va a querer enfermar, te va a querer poner gente en contra, familia en contra. El enemigo va a querer hacer cualquier cosa para que no cumplas tu ministerio. Por eso hay algo que yo pienso y es un razonamiento mío y algunos están muy en contra conmigo. Lo hablamos con los pastores, lo hablamos con los líderes, lo charlamos. Y hay personas que están muy desacuerdo conmigo y ponen en primer lugar cosas que son importantes en la vida. Yo creo que para un cristiano, en primer lugar, está su ministerio. Ay de mí si no anunciare tu evangelio. Ay de mí, ¿no? Y luego esas expresiones que el evangelio es poder de Dios. Llevamos poder. Ahora en los diálogos, en las charlas con los pastores, ellos dicen, no, en el primer lugar tiene que estar la familia. Luego viene el ministerio quizás, pero primero la familia. Ahora digo yo, a una pregunta, ¿podemos vivir sin familia? ¿Podemos vivir sin ministerio? Estamos hablando en el campo cristiano. Pablo estaba sin familia, pero sí tenía un ministerio. Y cuando le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, tenemos que cumplirlo. Pase lo que pase, esté quien esté. Falte lo que nos falte, suceda lo que nos suceda. Hay que cumplir el ministerio. Hermanos, cuando venían las pruebas tremendas, el barco, el naufragio, la serpiente, el canasto, bajando por el muro, las apedreadas, los latigazos, seguramente estaba recordando ese primer día donde Dios le dice, cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Nosotros los hombres de Dios, las mujeres de Dios, muchas veces
tropezamos, caemos, fallamos, nos sentimos humanamente débiles y nos sentimos muchas veces solos. Pero lo que hay algo que nos anima, de lo que decía el escritor de la palabra de Dios, con esas palabras tan tremendas, ¿no? Nehemías, que dice, había en mi interior un fuego que todavía estaba ardiendo. Había metido en mis huesos algo mucho más fuerte, que no era la familia, que no eran los amigos, que no era la plata, el dinero, que no era la posición ni el conocimiento humano. Ese fuego metido adentro nuestro, nadie lo puede entender ni comprender. ¿Sabe que los únicos que lo pueden comprender son los que han recibido ese fuego adentro en sus huesos? Metido adentro. El único que puede entender eso, la gente no lo entiende, la sociedad, la familia a veces no lo entiende, la esposa no lo entiende, los hijos no lo entienden, salvo que tengan metido el fuego adentro como uno. Por eso el ministerio es lo más importante que puede tener un cristiano. El propósito que Dios te ha llamado, debes cumplirlo y debes ejecutarlo. La gloria sea para el Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga. Jeremías estoy hablando. Jeremías habló, predicó y nadie le creyó. Por eso escribe el libro de Lamentaciones, donde se lamenta. Pero había un fuego metido dentro de mis huesos. Quise dejarlo, quise abandonarlo. Y muchas veces lo queremos dejar y abandonar y decimos, no, esto ya es demasiado para mí, pero el fuego vuelve a encenderse, la llama vuelve a prenderse, y ahí el entusiasmo de lo que nos hace distintos a los demás, verdaderos soldados de Jesucristo, para la gloria de Dios. Y me estoy adelantando, pero ya el capítulo final, que todavía falta, vamos a tener muchos capítulos. El estudio tiene 18 capítulos, obvio que no vamos a ver más que algunos pocos, y vamos a resumir este estudio tan bonito que ya está a la venta, al alcance de todos ustedes. Tiene 100 hojas con ilustraciones, páginas, historias y anécdotas. Los viajes y las cartas, y cada ciudad, cada pueblo, cada carta, y indudablemente que vamos a ver solamente un pequeño resumen de lo que estamos viendo. Creo que el 5% vamos a estar viendo en este estudio, que llevará unos días, y que ya estamos en la parte de la conversión, ¿no? Pero lo importante de lo que estamos viendo es que los propósitos de Dios siempre deben cumplirse, y nosotros tenemos que poner nuestra parte, y Pablo la puso. Sufrió, vivió, acuñó textos bíblicos tan bonitos, ¿no? Tan hermosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Me dejan los cristianos, me dejan los hermanos, me deja la iglesia, me dejaron los judíos, los gobernantes, me dieron la espalda, el diablo que me ataca, las persecuciones, mi vida que está siempre constantemente en peligro. Pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En Él podemos sobrellevar todas las luchas espirituales que nos vienen. Gracias. Gracias a Dios, porque podemos tener esta experiencia maravillosa de tener un encuentro con Dios. Ahí donde marcamos la diferencia. Ahí donde el Señor, aleluya, nos muestra que está de nuestro lado. Y cuando Él está de nuestro lado, bien lo dijo el apóstol Pablo en otro texto bíblico tan conocido, todos me han dejado, pero el Señor ha estado a mi lado.
¿Qué es más importante? ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿La sociedad, la iglesia, la familia o el ministerio? Todos me han dejado, el único que no me ha dejado es el Señor y me ha dado fuerzas. Bueno, ese es mi pensamiento bíblico, con respaldo bíblico. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Dios, el que nunca te va a dejar solo. Nunca. Te va a abandonar. Nunca te va a estar dejando a la deriva. Él es tu Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gracias. Por eso Pablo en algunas cartas dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Soy apóstol de Jesucristo, soy un enviado de Dios, soy un hombre escogido por la gracia del Señor Jesús. Un gran abrazo, queridos alumnos del seminario, estoy muy contento con ustedes de que juntos podamos ver y admirar al personaje de la Biblia más importante y sigamos estudiando el próximo miércoles con la ayuda de Dios, continuaremos y unos días más con esta biografía del apóstol Pablo, de lo que fue la vida, la obra y el legado del hombre de Dios. Y hoy hemos visto la conversión. Por supuesto que hay mucho para hablar de la conversión, pero bueno, el estudio nos limita en tiempo y espacio y no quiero ser tan agravoso también. Pero estamos a su disposición y bueno, que Dios les bendiga mucho, queridos alumnos del seminario, y muchas bendiciones a cada uno de ustedes y que esta enseñanza haya sido de gran utilidad y que Dios nos siga hablando a través de la vida del apóstol Pablo. Nos vemos la próxima clase. Pastor Fernando Sánchez para servirle, su amigo, compañero, pastor, administrador del grupo y bueno, que Dios les esté bendiciendo de una manera especial. Los quiero y los amo. Gracias por siempre apoyar el ministerio que Dios nos ha dado. Bendiciones en el nombre de Jesús.